van a ver una especie como de repaso de todo, pero que tiene que ver con una, no podría decir amistad, porque realmente se vieron una vez en la vida. William Anastasi y Marcel Duchamp se vieron una vez, ya Marcel Duchamp muy grande, al final de su vida, hacia el 68, pero sí alcanzó a ir a una exposición de Anastasi, eso es interesante, una exposición en la Galería Dwan, en Nueva York, y Marcel Duchamp, que vivía ahí, fue a ver la exposición precisamente de los objetos sonoros de Anastasi, y según Anastasi, Marcel Duchamp le dijo, esto está muy bien. Y entonces él quedó ya para siempre como sintiendo que había recibido el permiso del gran papa del arte conceptual de hacer su carrera. Pero para Anastasi fue definitiva la influencia de Duchamp, como fue para todos los artistas, yo diría, de los 60s, claramente, y 70s, pero en su caso, abiertamente. O sea, yo creo que muchos lo ocultan, pero la gran mayoría de los artistas de esa época estaban hablando de eso. Marcel Duchamp vivía ahí en Nueva York y compartía pues, la vida cotidiana con estos artistas. Entonces fue una figura absolutamente clave para todo mundo. O sea, los artistas de hoy pueden decirme aquí si estoy mintiendo. Yo creo que la escena artística hasta el día de hoy no sería la que es si no hubiera existido una figura como Marcel Duchamp, que de hecho John Cage decía que si no hubiera existido Duchamp lo tendríamos que haber inventado porque no habríamos llegado a estas conclusiones tan radicales, tan importantes, si no hubiera sido por su presencia en el mundo, digamos. Pero, insisto, esta relación es más clave aún en el caso de Anastasi, que además fue muy cercano a John Cage. Hizo una especie como de, me gusta esa idea de espejo, de relación espejo. O sea, John Cage, cuando se enteró que Duchamp vivía en Nueva York, lo buscó y le dijo, ¿me enseñarías a jugar ajedrez? Le preguntó. Y Duchamp le dijo, no sé, ¿sabes mover las piezas? Sí, ok. Y en realidad parece ser que en el día a día Duchamp prefería que John Cage jugara con Tini, su mujer, que con él, que era Duchamp, pero llegó a ser tan diestro en el ajedrez que incluso podía jugar simultáneas, ¿no? Y a ciegas y estas cosas. O sea, era un extraordinario jugador de ajedrez. Y John Cage, con tal de estar cerca de él y escucharlo y tal, jugaban diario, o me parece muy seguido en las tardes, ajedrez en casa de Marcel Duchamp, en el departamento. Y lo mismo hizo Anastasi con John Cage. Le dijo, ¿por qué no jugamos ajedrez? Y entonces empezaron a jugar todas las tardes, a las 5 de la tarde. Anastasi iba al departamento de John Cage y jugaban ajedrez. Y no solamente eso, se lanzaron a meterse a jugar, a los dos a aprender a jugar ajedrez con un gran maestro de ajedrez, que de hecho había sido el maestro de Bobby Fischer en alguna época, y iban a estudiar con él. O sea, se lo tomaron como muy en serio. Y fue muy importante, evidentemente, John Cage en la vida de Anastasi. De hecho, Anastasi también, o sea, se conocieron justo cuando Anastasi estaba presentando en la Galería Dwan las piezas de los objetos sonoros, y John Cage, pues claro, John Cage, pues, dijo, este tipo y yo tenemos todo en común. Bueno, pero me voy a ir muy atrás, siempre hago esto y disculparán cuando hablo de arte conceptual y de arte contemporáneo, para que la gente que todavía se muestra recelosa ante el arte contemporáneo pueda anclar de lo que vamos a hablar en algo conocido. Ahora, no es casualidad que me vaya tan atrás y empiece con esto, que todos conocemos, que es la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Me voy tan atrás para decir, quería partir de algo que, ustedes lo saben, que fue importantísimo para Marcel Duchamp, pero también que nos pone en un piso común. Es decir, no hay ninguna duda de que esto es una obra de arte. Es más, o sea, yo le puedo preguntar a quien sea en la calle, ¿qué es una obra de arte? Y me van a decir algo muy parecido a esto. O sea, este es el absoluto lugar de consenso acerca de qué son las obras de arte. O sea,
una pieza hecha al óleo, pintura. La pintura de entrada ya es, ok, lo notamos cada vez que regresa la pintura al mercado, a las ferias, como está ocurriendo ahora. La pintura es ese lugar de confort de todo el mundo. Regresó la pintura, ¿no? Porque puedes invertir en pintura, es seguro para comprar pintura, aunque sea horrorosa, pero ahí hay algo conocido, familiar, que nos da tranquilidad. Es como, la pintura, bueno, y no estas cosas sonoras rarísimas o una pared sobre una pared. O sea, ¿qué es esto? Bueno, esta es una obra que todos coincidimos en que es el arte. Eso es el arte, básicamente, ¿no? Está pintada por un artista consagrado que todos admiramos. Está muy bien pintada, tiene una gran habilidad manual ahí desplegada sobre esta superficie. Está en un museo, en un gran museo, el Museo del Louvre. Entonces, bueno, wow, la Mona Lisa, ok. Pero fíjense que, y muchos lo sabrán, en 1911 la Mona Lisa fue robada del Louvre. Un joven italiano, parece que de este tipo de gente con ideas como aquí, ¿no? De que el penacho de Moctezuma debería volver a México y no estar en Austria porque nos pertenece. Y es una discusión interesante. ¿A quién le pertenecen las obras de arte realmente? ¿Al país en donde fueron hechas de casualidad? ¿A todos? ¿A quien la compra? ¿A los artistas, por ejemplo, que se inspiran en las obras de sus antepasados? En fin, ¿a quién le pertenece el arte? Pero bueno, en 1911 este joven italiano entró al Louvre en un momento en que no había, desde luego, ni alarmas, ni cámaras, ni nada, como ustedes saben, y simplemente quitó el cuadro, lo sacó del marco, enrolló la pintura, no es cierto, no es lienzo, es tabla, se metió la tabla debajo de una bata como de trabajador del museo y salió. Y por 2 años la pintura estuvo oculta en el closet de este muchacho en Italia, porque él quería que volviera a Italia, y la habríamos perdido para siempre, yo creo, quizá, o por lo menos de la vista del gran público, si no hubiera sido porque este hombre ambicioso la intentó vender. Claro. Y llegó con un marchante de arte que dijo, esto es la Mona Lisa, o sea, ¿qué haces? Y entonces lo denunció y la Mona Lisa volvió al museo en París, no sin antes haber dado un gran tour por Italia. O sea, esta fue la negociación que hicieron, digamos, el Louvre con Italia, y se expuso en Milán, se expuso en Roma, se expuso en Florencia, todo el mundo, parece que pasaba el tren y la gente aplaudía, rabiar, o sea, era como, ahí viene, ¿quién les digo? Ahí viene Taylor Swift, o no sé, o sea, ¿con qué lo podríamos comparar? De hecho, como pueden ver, esta es la portada del periódico, uno de los periódicos de la época, diciendo inimaginable, la Joconde, como le dicen los franceses. Patricia puede corregir mi pronunciación. La Joconde ha desaparecido del Louvre. Si no la encontramos, va a ser una pérdida incalculable para Francia y para el arte. De repente hay un momento en el que la Mona Lisa, que había sido un cuadro, la verdad, muy bello y lindo que estaba en el Louvre, igual que todos los cuadros bellos y maravillosos que hay en el Louvre, que es la gran pinacoteca del mundo, los reyes de Francia, es la colección de los reyes de Francia que se dedicaron a comprar arte fabuloso del Renacimiento y del Barroco y de todas las épocas. Y de hecho, la Mona Lisa fue un regalo que le hizo el propio Leonardo da Vinci al rey de Francia. Es decir, no fue ningún expolio, digamos, un robo, sino que fue un regalo que Da Vinci, que pasó sus últimos años en Francia, le hizo al rey de Francia. Entonces, pero era una obra como cualquier otra. O sea, si uno ve las fotos de la época, voy a regresar aquí para que vean, estaba puesta en una pared cualquiera, entre otros Leonardos, abajo de este fabuloso veronés, que es Las bodas de Caná, que es este cuadro de 4x10, una cosa brutal. O sea, no era un cuadro especialmente relevante, ni predilecto, ni mucho más llamativo que los demás. Entonces, ¿qué le pasó a la Mona Lisa? Bueno, la Mona Lisa fue robada y eso empezó a crear lo que hoy conocemos como el fenómeno de la Mona Lisa, que hace que las colas para entrar al Louvre a verla sean de 700 kilómetros. O sea, creo que hay 6,000 personas diarias que quieren verla, en fin. O sea, es estos fenómenos contemporáneos que se inician en este momento en que la gente empieza a decir, es que en realidad era el mejor cuadro que teníamos. O sea, es que esa mirada, la mirada está así absolutamente enigmática. ¿Se acuerdan esos ojos? Es que
Esos ojos. Y la sonrisa, bueno, la sonrisa, o sea, ¿qué me dicen? O sea, esa sonrisa única, misteriosa, ¿no? Del gran Leonardo da Vinci. Bueno, crece a tal punto el fenómeno que ya en esa época tenemos un incipiente momento aquí de lo que vemos hoy, de las tiendas de souvenirs en los museos. O sea, empiezan a producirse en 1913, que es cuando, entre 11 y 13, que es cuando regresa al Louvre, postales, recuerditos, tazas, o sea, lo que vamos a ver después a lo bestia, comienza con esa desaparición, lo cual es interesante. O sea, la pérdida de la Mona Lisa hace que todos nos preguntemos, ¿qué pasa con las obras de arte? ¿Dónde está lo arte? O sea, ¿qué es lo arte que hay en una obra? O sea, ¿por qué una obra es de arte? ¿Por qué pensamos que eso es valioso, es artístico, vale la pena pagar millones de dólares como se pagan hoy por las obras de arte? O sea, ¿dónde está lo arte? ¿En la obra o quizá en otro lugar? Y estas son las preguntas que se hizo este hombre, que yo admiro muchísimo, que más que un artista fue un gran filósofo del arte. Es el gran filósofo del arte contemporáneo, que es Marcel Duchamp. Estas son las preguntas que Marcel Duchamp se hace, y desde luego con esta obra importantísima de 1919, para preguntarse esto. O sea, la operación conceptual de esta obra de Marcel Duchamp no tiene paralelo, o sea, es profundamente importante para lo que va a venir después. Esta operación, digamos, mental, estética, política, diría yo, consiste en decir, esa obra era de Da Vinci, ¿se acuerdan? Bueno, pues yo le voy a poner un bigote y una barba y voy a cambiarle el título, no se va a llamar Mona Lisa, se va a llamar El Show-Q, y voy a decir que entonces es mía. ¿A quién le pertenecen las obras otra vez? Al que las hace, a los que las consumimos, a los que las admiramos, a los artistas que se inspiran en ellas. O sea, Marcel Duchamp se está haciendo estas preguntas. O sea, realmente, ¿dónde está lo arte? ¿Hay algo, hay una esencia? O sea, si uno empieza a quitar como capas de cebolla. A ver, las obras tienen que estar pintadas con óleo. A ver, vamos a quitar el óleo. Ok, tienen que estar pintadas sobre un lienzo, una tabla. Vamos a quitar esto. Tiene que estar sobre un pedestal. Si es una escultura, tiene que estar en un pedestal. Vamos a quitar esto. Si empezamos a quitar como capas de cebolla todas estos fragmentos, estos elementos que constituyen la obra, ¿con qué nos quedamos al final? Hay algo, hay una esencia. O sea, al final de todo hay algo que eso es el arte. Y él dice, quizá tiene que ver con el espectador, por ejemplo. O sea, las obras de arte no existen si no son vistas por alguien, si no hay alguien que las aprecia. O sea, si una obra se queda en un cajón guardada para siempre o se pierde en el camino, como se han perdido cientos, miles de obras, ¿no existen? Bueno, esta es la clave en parte para entender. Vamos a ver a Anastasi. Les traigo, por ejemplo, Marcel Duchamp revisó esta idea varias veces. O sea, la primera versión fue una postal a la que le puso el bigote y la barba. La siguiente apareció publicada en una revista que editaba en ese momento Francis Picabia, su amigo, y aparece Marcel Duchamp, está en Nueva York, y le dice a Picabia, no te voy a mandar ninguna foto, es muy caro, tú agarra una foto de la Mona Lisa y tú ponle la barba y el bigote. Y entonces Picabia le pone solo bigote, se le olvida ponerle la barba. Y entonces, claro, pero entonces ya no es la obra de Duchamp, ya no es Da Vinci. ¿De quién es la obra entonces? O sea, ¿dónde está lo arte otra vez? Y entonces hace una versión en el 64 que me parece una genialidad. O sea, 50 años después regresa a revisar su obra de 1919 y hace esta versión que se llama El Show-Q rasé, la Mona Lisa, es decir, El Show-Q rasurada. O sea, ¿qué pasa si Marcel Duchamp, que es el autor de esa obra que vimos, que consiste en la Mona Lisa con barba y bigote, le quita la barba y el bigote? Es decir, la regresa al estado original, o sea, vuelve a ser un Leonardo da Vinci. No, porque Marcel Duchamp ya se la apropió. Entonces, ¿de quién es? Ahora se llama la Mona Lisa rasurada, es decir, es esta operación pero invertida. O sea, él se sigue preguntando, ¿dónde está esa cosa que le llamamos arte? E incluso hace una última versión, esta es una de sus piezas yo creo que más importantes, que se llama
la caja en la maleta, la boîte en valise, que es básicamente una maleta que adentro contiene una caja, que esa caja adentro contiene todas las obras de Marcel Duchamp en miniatura. Él hace una primera versión como en el 35, que es esta, que es la de piel, que tiene el MoMA, pero después realiza una serie de ediciones, de múltiplos diríamos ahora, múltiples, que contienen todas sus piezas. O sea, está el pequeño urinario, aire de París chiquitito, se va abriendo y se van desplegando. Está el gran vidrio, están sus ejercicios sobre el azar, sus primeras pinturas cubistas, es decir, se va desplegando todo su catálogo de obras. Creo que esto es realmente ya una entrada radical así en lo que va a ser el arte contemporáneo después, que es esto, o sea, yo mismo voy a reinterpretar mi obra, reducirla de tamaño, me la puedo llevar en la maleta, es decir, ¿dónde está? O sea, porque lo que importa aquí es la idea de las obras y no necesariamente las obras en sí. Y ahí vemos otra vez a la Mona Lisa. Esta es la versión de la caja en la maleta, que en realidad pues es un cartoncito de este tamaño, ¿no? Bueno, o incluso yo buscando fotos de la Mona Lisa y de la versión de Duchamp, me aparece, eso me fascina, si ponen en Google lo que sea, o sea, el Guernica, les va a aparecer una versión que te ofrecen como de vender el póster, ¿no? El cartel de la obra, y te la ponen ya como en una casa, en una sala, en una oficina, o sea, así se va a ver si tú la pones, pero inclusive el show aquí, o sea, no la Mona Lisa, inclusive ya te podrías llevar el póster, ¿no? Bueno, para entender esto, Marcel Duchamp, ¿por qué digo que es más un filósofo que un artista? Es porque incluso desarrolló un lenguaje nuevo. O sea, había que inventarlo todo. O sea, Marcel Duchamp está empezando a trabajar en esa frontera del final del arte moderno, digamos, para convertirse, o sea, claro, uno diría en el momento cumbre del arte moderno, pero que es la invención del arte abstracto. Por eso, además, él empieza haciendo pintura cubista, pero está en ese, digamos, en esa línea infradelgada, o sea, él inventaría esta palabra, lo infradelgado, o sea, no solo delgado, o sea, en francés, inframince, pero podría ser también lo infraleve, o sea, una cosa, un segundo, digamos, de estar del lado del arte tradicional a pasarse a un arte inédito, que jamás se había ni siquiera imaginado. Y entonces inventa este término, infradelgado, para describir una serie de operaciones como, por ejemplo, y díganme si esto no es el nacimiento del arte conceptual, ¿qué es infradelgado? La posibilidad de que varios tubos de pintura se conviertan en un Seurat, que es este pintor puntillista. Infradelgado también es el calor de un asiento que acaba de dejarse. O sea, ¿no les ha pasado que alguien se para y uno se sienta y está tibio? Esa como incomodidad de la persona sigue un poco ahí, ¿no? O sea, hay algo que sigue un poco ahí, por no decir si uno se sienta en la taza del excusado y está tibia, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay algo ahí un poco del otro, queda ese como espíritu, digamos, de la persona. También puede ser infraleve la diferencia entre dos objetos producidos en serie a partir del mismo molde. Uno diría, ¿son el mismo? ¿Ven por qué digo que es un filósofo? O sea, dos cosas producidas en serie idénticas, ¿son la misma cosa? Pero una la tengo yo y otra la tiene Darío en su casa, pero ¿tenemos la misma cosa? ¿Compartimos algo de esa esencia de la cosa, los dos, por ejemplo? También él habla de las fotografías de las sombras de los ready-mades. O sea, si el ready-made ya es una sombra, digamos, una especie de traza, de huella de las obras de arte, su sombra, o sea, es como ir, ¿no? Todavía más allá en esta cosa sutil de lo que debería ser la obra y lo que produce. O sea, cuando uno ve una gran obra de arte, digamos la Mona Lisa, por regresar a nuestro lugar de confort, uno ve la Mona Lisa y dice, ese momento infraleve en el que hay una comprensión, una conexión con el objeto, por ejemplo, y por no hablar de la separación entre el sonido, por ejemplo, el sonido de la detonación de una pistola, ese segundo, y el momento en que aparece la marca en el objetivo. ¡Puf! Ese segundo es infraleve. Entonces, ¿qué hay entre unos tubos de pintura y un Seurat? O, por ejemplo, las sombras de los ready-mades. O sea, vean aquí, ¿cuál es el ready-made? O
sea, el objeto producido en serie, el objeto que se repitió además miles de veces. El propio Duchamp después en la vejez repitió los ready-mades, es una edición de 8, o sea, porque esa era parte de su apuesta. El arte no puede ser una sola cosa, ¿no? Única, lujosa, exclusiva, o sea, o sí, vamos a preguntárnoslo. O sea, eso es lo que estaba haciendo Marcel Duchamp. Vamos a discutirlo, por lo menos. ¿Por qué estamos dando por hecho que solamente que las obras tienen que parecerse a la Mona Lisa? Porque, ¿dónde dice? ¿Dónde está ese libro en el cual todos firmamos este pacto, este gran acuerdo social acerca de lo que son las obras de arte? Las sombras de los ready-mades tienen su propia existencia, su existencia efímera, su existencia infraleve, ¿no? Si uno apaga la luz o cambia la luz, desaparece esa nueva versión del ready-made. O, por ejemplo, dos objetos producidos en serie. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y aquí esto es básicamente el arte conceptual, en su expresión más destilada, más esencial, más básica, que es el peine de Marcel Duchamp, que se llama así, peine, que como pueden ver no es nada más que un peine de metal, y un peine que me encontré en internet, igualito, o sea, exactamente. Lo que Marcel Duchamp nos está diciendo aquí es, en efecto, lo que las obras producen es un estado de excepción. O sea, todos los peines del mundo de metal sirven para peinarse. Y uno los tiene, los hombres a veces antes traían el peine en la bolsa, ya no, qué lástima, pero ahora en el baño, o sea, tienes tu peine, tu cepillo, eso sirve para, ese tiene una función, una utilidad. Bueno, el peine de Duchamp es como si lo sacó de ese mundo de las cosas convencionales y cotidianas para declararlo una excepción. Que está firmado por Marcel Duchamp, está en un museo. Lo que está diciendo no es, wow, ese peine, o sea, yo veo el peine de Duchamp y lloro, pero yo soy una cursi, en fin. Y lloro no porque el peine me parezca hermosísimo, aunque me parece un gran invento del diseño industrial, definitivamente. Pero lloro porque es eso. Lo que nos está diciendo es, no crean que la Mona Lisa es excepcional por cómo está hecha o por lo maravilloso que fue Leonardo da Vinci, sino porque da Vinci lo que hizo fue decir, de todas las pinturas de mujeres, esta es la excepción. Esa es la operación básica de un artista. Decir, esto que voy a hacer es la excepción, lo voy a separar del mundo y voy a declarar que hay un nuevo pensamiento para la cosa. Cuando él hizo el urinario en 1917, recordarán, al que le puso fuente, lo intentó presentar en un salón de artistas independientes, y los artistas independientes no eran tan independientes como se decían, y en realidad tuvieron mucho temor de que fuera presentada básicamente un urinario en un espacio de exposición y la obra desapareció. Entonces Marcel Duchamp tuvo que publicar un texto con la ayuda de su amigo, ni más ni menos que André Breton, el gran santón del surrealismo, un texto que decía, lo que sucede aquí, lo que hizo R. Muth, porque no lo firmó como si fuera R. Muth, lo que hizo R. Muth fue simplemente tomar este objeto, quitarle su valor, digamos, funcional, su valor de objeto utilitario, y ponerle el valor del objeto estético y crear con eso un nuevo pensamiento para la cosa. Desde ese momento, yo no sé ustedes, pero yo cada vez que veo un urinario, que no es muy frecuentemente porque casi no entro a los baños de caballeros, pero si he entrado, lo que pienso es, ahí hay un Duchamp. O sea, creó el pensamiento, ya está pegado ese pensamiento a la cosa, ya no hay manera de volver a ver esa cosa como algo distinto que no sea la obra de Marcel Duchamp. Y en realidad eso hacen todas las obras de arte, crean un nuevo pensamiento. O sea, ¿ustedes creen que una pintura de una mujer es original? ¿Saben cuántas pinturas de mujeres hay en la historia del arte? 700,000, porque además los señores sobre todo pintaban mujeres guapas o sea, es el gran tema de la pintura, las mujeres sonriendo. ¿Por qué eso es novedoso? Es novedoso cómo lo pintó Da Vinci. Nadie nunca había pintado como Leonardo da Vinci pintó a la Mona Lisa.
O sea, basta ver las mujeres anteriores, las mujeres de los primeros renacentistas, digamos, como Botticelli, estas mujeres idealizadas que parecían sacadas de esculturas griegas, como copiadas. Y de pronto Leonardo da Vinci decide hacer un retrato de una mujer que existió. Y a lo mejor por eso le gustó tanto a Marcel Duchamp, que creó un alter ego que se llama Rose Lavie, que es el nombre. Cuando él decidió en 1918 dejar de hacer arte para dedicarse a jugar ajedrez, que no cumplió, cosa que no cumplió, pero lo que sí hizo, lo hizo porque lo que pasó fue que trasladó el poder del artista a Rose Lavie, que era él, pero firmando como una mujer. A partir de ese momento, todos los ready-mades, incluida la Mona Lisa, en realidad están hechos por Rose Lavie. Entonces, ¿quién es el autor? Vean todas las cosas que está planteando que son problemáticas, que en las que nunca habíamos pensado Marcel Duchamp. Entonces, bueno, claro, si está en un museo, todos vamos a decir, es una obra de arte, punto. ¿No? Y lo mismo Anastasi. Por fin llegamos al tema de la exposición que nos convoca hoy, que es William Anastasi, este artista de Filadelfia, nacido en 1933, que, como les comentaba, fue, bueno, un gran admirador de Marcel Duchamp y cuyas obras tempranas tienen que ver con esto, esta idea de lo infraleve, esa distancia apenas perceptible entre las cosas del mundo y la obra de arte. Y ninguna obra quizás sea más representativa de este dilema, digamos, que la pared en la pared, The Wall on the Wall, que es esta pieza absolutamente fabulosa que, igual que las obras de Marcel Duchamp, puede reproducirse eternamente, como lo hicieron Javi e Ixel aquí, porque la única condición, o sea, la obra en realidad es una instrucción, que consiste en la obra va a ser simplemente fotografiar la pared, que podría ser esta pared complejísima, digamos, ahorita, o la pared blanca de una galería, y lo que uno va a poner es una versión a escala 90 o reducida al 90% de la pared. Claro, estamos hablando de 1964, por ahí, o sea, 60, principios de los 60, o sea, un momento en que de veras estas cosas siguen resultando, la verdad, asombrosas en su capacidad de ponernos realmente a pensar qué nos está queriendo decir. Vean, además, esta es la versión, digamos, una de las primeras de los 60, por eso la foto tampoco es especialmente buena, pero ¿a qué nos está invitando Anastasi a hacer aquí? ¿Cuál es la operación que está en juego? O sea, ¿por qué esto? Claro, Iñaki Bonillas lo dijo el sábado pasado. Si uno se lleva esta pieza a su casa, lo puede hacer. De hecho, no quiero arruinarles aquí ningún tipo, la venta, ¿verdad? El negocio. Pero si uno se la lleva a su casa, está muy bien, pero hay algo que no acaba. O sea, lo que uno tendría que llevarse a su casa es su pared, la pared en la pared, porque sacarla del contexto hace que la mitad de la obra o el 90% de la obra se pierda, porque la idea es, ¿qué es? O sea, ¿dónde está la obra? O sea, la pregunta ya no es ¿qué es arte? Es ¿dónde es arte? ¿Cuándo es arte? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Dónde está la obra? ¿Es la pared o la pared de atrás? ¿Qué me llevo? ¿Me llevo la galería? ¿Me llevo todo? ¿Le tomo una foto con mi celular? O sea, yo no sé qué pensaría Anastasi ahora que tiene 90 años sobre nuestra capacidad de adquirir obras continuamente en los viajes. Bueno, hay que verlas. Uno pone Mona Lisa en internet y lo que te aparece es un mar de personas, o sea, 700 personas con los celulares tratando de fotografiar a la Mona Lisa, porque ni siquiera la vas a poder ver. Primero está detrás de un vidrio de espesor, de pelo, porque tuvo varios atentados, hay que decir, a lo largo de su historia. Entonces está detrás de un vidrio así, con como barandal que nos impide acercarnos, y luego el vidrio refleja a todo mundo. O sea, esa obra no se puede ver, esa es la verdad. De hecho, a lo mejor hasta es una réplica, en efecto. Entonces, ¿qué ves? A todas las antenas, ¿no? Que ya se han vuelto como nuestras prótesis, ¿no? Casi, que son estas antenas de los celulares con las que ya vamos leyendo el mundo, ¿no? O sea, ya nuestro contacto con las obras está siempre permeado por una pantalla, como aquí. Entonces, estas son las preguntas que, digamos, Anastasi continuó la búsqueda duchampiana sobre dónde está la obra, qué es la obra. Y empiezas como esta fantástica también de los 60s,
que es una de las piezas del conjunto de los objetos sonoros, que lo que ocurre es lo siguiente, y luego los invito a los que no la han visto, que está prendida, supongo, para que la vean. Bueno, ni siquiera es que la vean, porque lo importante es oírla en este caso. Es una llanta, un neumático que mientras va perdiendo el aire y desinflándose, genera un ruido muy conocido por todos, porque hacemos eso los humanos también, con mucha frecuencia. Se va desinflando y va emitiendo este sonido, y lo que hace Anastasi es grabar el sonido y pegárselo a la cosa. Entonces vemos a la llanta desinflada y estamos escuchando ese pasado del objeto, su historia, o sea, cómo llegó a ser lo que es ahí, pues a través de este sonido, ¿no? Que demuestra que esa es la naturaleza de las llantas, ¿no? Estar llenas de aire o sin aire, ¿no? Y así presentó varias piezas más, que son estos objetos sonoros, como un radiador, un calentador, una ventana, por ejemplo, de su departamento entonces en Nueva York, que lo que hizo fue grabar los aviones. O sea, él vivía en una zona en la que pasaban muchísimos aviones. Entonces, cuando uno veía el objeto en la galería, claro, tú ves, entiendes que es una ventana, pero la obra se completa en la acción de escuchar los aviones, que entonces inmediatamente te ponen en un lugar específico, en una historia, en una narrativa que no tiene la obra. Si uno nada más ve pues una ventana, qué interesante, pues una pared. Pero hay una historia, esto también lo decía Iñaki, y temo robarte tus ideas, Iñaki, que es: el arte conceptual puede ser muy conmovedor, aunque no lo crean. Tiene un lado como finalmente muy íntimo, de mucha intimidad, de como la biografía de Solowit que nos mostró Iñaki la vez pasada. Bueno, estas, por ejemplo, son unos también, Anastasi, una serie de pequeños tocadiscos de LPs de niños, lo ven como de plástico, pero lo que está tocando son 3 discos que son unas compilaciones de la mejor música del mundo, The World Greatest Music, whatever that means, exactamente. Y que en realidad están puestos al final. Los que son muy jóvenes aquí jamás escucharon eso en su vida, pero los grandes vamos a saber qué es esto. Se acababa el disco y aquí lo va a voltear. O sea, aquí va a voltear el disco. Ese final. ¿Cuál es The World Greatest Music?, se pregunta Anastasi, muy en sintonía con John Cage, que siempre decía, la gran obra de John Cage, muchos la conocerán, es 4 minutos 33 segundos, se llama la obra, 4:33, y consiste, ni más ni menos, para una obra de los 50 o antes, creo, que llega el pianista, el gran pianista en el concierto, se pone en el piano, cierra la tapa y cuenta 4 minutos 33. El silencio. ¿Cuál es esa gran música? Decía John Cage. Yo cuando oigo Beethoven o oigo la música, lo que oigo es el pensamiento de alguien. Alguien me está diciendo algo, me está queriendo transmitir ideas, emociones, cómo se sentía, si le habían roto el corazón. Otra vez Diego, ¿verdad? Perdón, está muy presente. Si le rompieron el corazón o no, mímame, tómame, ¿cómo es? Bueno, en fin. Y en cambio, cuando oigo la música del silencio, lo que oigo es el sonido, decía John Cage. Eso es. No quiero oír a alguien pensar, ni a alguien contarme su vida. Quiero oír el sonido. ¿Y cómo se oye el sonido? Así, en el silencio. Puede tocar antes Vivaldi, toca John Cage y después tocará lo que sea, Morton Feldman, lo que sea. Pero este momento es cerrar el piano y todos vamos a estar en silencio 4 minutos 33. De ahí viene evidentemente muchas de estas reflexiones de Anastasi, como esta, que quizás es la más tautológica y más circular, que se llama La Grabadora. La grabadora en realidad se grabó a sí misma grabando. Entonces lo que estamos oyendo es a la grabadora como grabándose a sí misma, presentándonos la grabación de ella misma, grabándose a sí misma porque le estamos oyendo cómo se graba. O sea, estos círculos donde el objeto cobra una vida pues muy inesperada, diríamos. Y de nuevo, Anastasi nació en Filadelfia y entonces tenía acceso al Museo de Filadelfia, que algunos conocerán, quien no haya ido, vayan, porque es el templo del arte de Marcel Duchamp.
porque ahí fue a parar la gran colección de Walter, de los Arensberg, una pareja, de Walter y su mujer, que fueron los grandes mecenas y coleccionistas de Marcel Duchamp, y donaron su gran colección al Museo de Filadelfia, donde está, entre otras cosas, lo que se conoce como el Gran Vidrio, porque es un gran vidrio, en realidad son dos grandes vidrios, pero que tiene el nombre completo de La novia puesta al desnudo por sus solteros incluso. Lo que dice Anastasia es, yo iba de joven, a los 17 años, las obras de Marcel Duchamp llegaron en 1950 al Museo de Filadelfia, y entonces Anastasia iba al museo en bici, en esa época era gratuito, qué lástima que eso se perdió, y entraba a ver todo, porque es un museo de estos completamente amplios, que hay arte antiguo, arte renacentista, arte moderno, está Brancusi, están todos los hermanos de Duchamp, en fin, hay Matisse, quien quieran. Y está este templo, ¿no?, de Marcel Duchamp, al que iba Anastasia y decía, a ver, si esto es arte, yo no sé nada de arte entonces. O sea, esto sí me complica todo, porque yo quiero ser artista a los 17 años, me quiero dedicar a eso, pero si esto es arte, ¿yo en qué planeta vivo? ¿O por qué no lo estoy entendiendo? Y entonces de ahí nace Anastasia, evidentemente, de ese dilema, lo llama él, el dilema, o sea, si voy a aceptar que esto es arte, entonces ¿yo qué voy a hacer como artista? ¿O no lo voy a aceptar? También se vale. Si esto no, perdón, esto sí, no. O sí o no, y entonces de ahí surge Anastasia. Y tiene que ver con esta frase de Marcel Duchamp de 1913 que aparece en la caja verde, recogida como entre muchas otras notas de la caja verde, que dice, ¿puede uno hacer obras que no sean de arte? Otra vez, lo que yo les decía al principio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el de arte? Es lo que se propone Marcel Duchamp. Voy a hacer obras que sean obras, pero no de arte, porque el de arte es precisamente esa concepción como completamente prejuiciosa de todo lo que tendría que caber ahí. O sea, ya de entrada estás suponiendo que si haces una obra de arte, pues tiene que encajar, ¿no? Tiene que cumplir con las normas, tiene que parecerse a la Mona Lisa o a, no sé, a las cosas que la gente va creyendo durante el paso del tiempo, que son las obras de arte. Yo quiero hacer obras que no sean de arte. ¿Cómo se hace eso? Así. Vía, por ejemplo, los ready-mades, que son estos objetos tomados de la vida cotidiana. Claro, a nosotros ahora nos parecen realmente marcianos, por ejemplo, el portabotellas, que es el objeto que tienen hasta la derecha. O sea, ¿qué es esa nave espacial, no? Bueno, era un portabotellas en un tiempo en el que secar botellas era la cosa más cotidiana del mundo, porque en botella de vidrio venía el vino, la leche, el agua, todo lo que se consumía venía en botellas de vidrio, como tendría que ser ahora, que vamos hacia allá de nuevo. Entonces, tener un secador de botellas era esencial. Es como tener ahora una lavadora de platos, digamos. Entonces, lo que hace Marcel Duchamp, no crean que es buscar la cosa más rara, sino ¿qué tengo aquí en mi casa? Entonces, ¿de qué están hechas estas obras? Si no es de arte, de vida cotidiana. Obras de todos los días, obras de lo que yo uso, obras de lo que me gusta, obras de lo que pienso que podría ser una obra de arte, esa sustancia informe, rara, radical, que es el arte conceptual, finalmente, o el nacimiento del arte conceptual. Y por eso pone la rueda de bicicleta, o sea, el objeto también más ordinario que puede haber, un portasombreros y el famoso urinario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es la vía para intentar hacer obras que no sean de arte. Experimentó como pudo Marcel Duchamp con las cosas ¡pum!, que tenía en esa época, perdón. Pero cualquiera puede hacer obras de arte con lo que tiene a la mano. Por ejemplo, Andy Warhol, obviamente. ¿De qué son las obras de Andy Warhol? De sopa de champiñones, de sopa de espárragos, de crema de elote, o sea, cada quien hace las obras con lo que tiene a la mano. Por ejemplo, esta es una nota también de la caja, pero de la caja blanca, de la caja del infinitivo, que dice, encontrar una inscripción para el Woolworth Building como ready-made. Es decir, Marcel Duchamp llega en 1919 a Nueva York,
donde pasa 3 años, después se va y regresa a vivir ya para siempre en Estados Unidos en los 40, pero en el 19, en el 15 cuando llega, este edificio está recién inaugurado, lo terminaron en 1912 y por mucho tiempo fue el edificio más alto del mundo. Ahora nos parece hoy el Woolworth Building, ¿no? No, era, o sea, el rascacielos más brutal que había en el mundo. Y entonces Marcel Duchamp llega y dice, lo voy a mandar a hacer una placa y voy a decir que es un ready-made de Marcel Duchamp. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? La posibilidad de que incluso un edificio pueda ser un ready-made. O sea, el solo ejercicio de nombrar la cosa como obra de arte puede de pronto convertir incluso un edificio de, no sé, 150 pisos o lo que sea, en una obra de arte. ¿Por qué? Por el azar. Marcel Duchamp decía que los ready-mades tenían que ser encontrados. Entonces, por ejemplo, ponía una hora. Voy a encontrar un ready-made el domingo, hoy, el sábado, saliendo de la Galería Mascota a las 4 de la tarde, lo primero que vea va a ser el ready-made. Y así encontraba los ready-mades. Es una cosa del azar. O sea, ¿cómo muevo la gran definición pesada, el elefante gigante del arte antiguo? ¿Cómo lo quito del medio? Probando este tipo de experimentos de azar, que luego los surrealistas tomaron como bandera principal, pero entre ellos el azar. Y para eso hizo su primera obra, que Marcel Duchamp dice que es el parteaguas en su carrera, o sea, la obra más importante, que es el famoso Trois stoppages et talons, los 3 surcidos estándar, digamos, que como los llama él, son el azar en conserva. Y es un performance. Recordemos que Marcel Duchamp hizo todo: performance, instalación, arte objeto, arte sonoro. Todo lo hizo antes que todos los demás. Y dice, si un hilo de 1 metro de largo cae recto desde una altura de 1 metro sobre un plano horizontal, enroscándose como le plazca, crea una nueva imagen de la unidad de medida. Los 3 surcidos estándar son el metro disminuido. Y es esta obra. Esta es la versión que tiene el MoMA, pero básicamente son estas 3 pinturas, las llama él, son unos pedazos de lienzo en los cuales tiró 1 metro, una cuerda de 1 metro, que queda así, el metro disminuido, para decir lo siguiente. O sea, recordemos que Marcel Duchamp es francés, pero aunque no fuera, Marcel Duchamp se da cuenta que no solo el arte, sino que nuestra vida está regida por una serie de normativas y de reglamentos implícitos, digamos, que de niño tus papás te dicen, así es, mijito, el metro mide, ¿no?, 100 centímetros. Pero eso existió siempre, no. El metro es una invención francesa, como los derechos humanos y como tantas cosas, que viene de la Ilustración, que es ese momento glorioso y un poco extraño y terrorífico en que la humanidad, o los franceses que estaban ahí metidos en París, deciden regular el mundo. O sea, a ver, nuestro mundo es un caos. O sea, todo es azaroso, todo el mundo cree que Dios nos manda las cosas que nos pasan. Vamos a tratar de controlar, ¿no?, un poquito más nuestro medio ambiente. ¿Por qué no empezamos a definir las cosas, a darle sentido a este mundo? Y entonces se crea, por ejemplo, la gran enciclopedia, que es donde viene todo. A ver, esta planta se llama tal, ¿cómo se llama? No sé, El banco es un objeto que tiene 3 patas, que sirve para sentarse. O sea, vamos a poner orden, ¿no? Porque todos somos una bola de supersticiosos y estamos enloquecidos creyendo todo el tiempo que las desgracias nos llegan quién sabe de dónde, y que el arte quién sabe cómo lo hace quién sabe quién, y creemos en Dios y creemos en unas cosas, la verdad, un poco absurdas. Y entonces, ¿por qué no le damos sentido a todo? Entonces vamos a inventar una medida que sea no por eso, la palma, el pie, como los ingleses, que es básicamente lo que se tenía a la mano, pero bueno, vamos a hablar de pies y pies, ¿no? O sea, algo que sea rígido. Y entonces inventan el metro, que es una porción de la circunferencia de la Tierra. Y entonces crean unos metros, y uno puede ver todavía en Francia, en la calle de pronto, metro, un pedazo de mármol que dice metro. ¿Por qué es eso? Porque querían que la gente aprendiera a usar el metro. Entonces la gente iba con su tela, el señor costurero iba con su metro a la calle y decía, ok, 3 metros. Ok, vamos a usar el metro todos. Y así se inventa el centímetro, el metro, el kilo, todo con lo que medimos el mundo. Pero entonces viene Marcel Duchamp y dice, muy bien, pero
dejamos de lado una cosa esencial, que para el arte es esencial, que es la cosa instintiva. Yo quiero proponer mi propio arte. Yo no quiero usar el metro de alguien más. Yo no quiero usar las medidas del arte de otros artistas. Yo quiero usar mi propia medida. Y por eso inventa los 3 stoppage. Y estos son la medida con la que hace su obra, una nueva medida para su propio arte. Y de hecho están insertos en algunas de sus últimas pinturas, como Tomb, esa que es una pieza larga donde están pintados, en fin, la red de stoppage. O sea, Marcel Duchamp se propone nada menos que una tabula rasa. Vamos a empezar de cero. Y tendríamos que estar todos muy agradecidos, porque entonces llegan artistas años después, como Anastasia, que dicen, perfecto. Entonces yo digo que el arte puede ser, por ejemplo, una grabación donde Bruno Walter toca la Quinta Sinfonía de Beethoven, y pero lo que voy a hacer es agarrar esa cinta, sacarla toda, y hacer una especie de lienzo, de cuadro, de todo, con la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y perdón, pero es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Yo no sé ustedes, pero yo veo eso y, claro, es la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y Ixel y Javi nos pueden contar además cómo hicieron la pieza, porque lo que es increíble de las piezas de Anastasia, muchas de ellas, es que hay que hacerlas. O sea, hay que tener la experiencia de colgar la pieza, de que suceda la pieza, de que encarne la Quinta Sinfonía en una pared, sacando la cinta. ¿Y qué le pasa? Porque esto, por ejemplo, y ya me voy a apurar porque hablé muchísimo, para llegar a estos dibujos, una serie, Anastasia a lo largo de su vida ha hecho varias versiones de una idea central, que es, él llama unsighted, o sea, no hay una traducción exacta, sería como lo no vidente, o sea, no lo invisible y no, o sea, la ceguera, digamos, la idea de la ceguera, que es producir dibujos sin ver. Y tiene muchos mecanismos para hacer estos dibujos. Estos, por ejemplo, es parte de su serie de dibujos del metro, y les voy a poner un video de cómo hace esos dibujos, pero también tiene estos que son los dibujos del bolsillo, de pocket drawings, que lo que hace es un papel doblado en 8 partes, adentro le pone un pedacito de lápiz, una punta de grafito, digamos, y camina. Y claro, el dibujo se está haciendo conforme el artista camina y marcha y hace su vida y va al restaurante y platica con Ixel y nos tomamos un café, no sé qué, y el dibujo se está haciendo. O sea, no necesariamente el artista es ese Leonardo da Vinci que estudió pintura, no solo sabe usar los óleos, sabe preparar el óleo, como da Vinci, porque en ese momento no había tubos de pintura, había que hacer el óleo. Sabe todo eso que sabía Leonardo da Vinci. El artista de hoy necesita saber otras cosas, porque su definición de arte es la que va a regir su práctica en adelante. Y como dice Marcel Duchamp, tradicionalmente los artistas sufrían por su arte, ¿se acuerdan? Así, no me sale el poema. O sea, los artistas sufrían por su arte. Bueno, pues ahora es el público. Aquí, nada más vean estos 2 videos un momentito. Este es uno de los dibujos de drop drawings, o sea, de tirar. Este es Anastasia. Right. That's right. I sent it from New York. I mean, I was in New York and I packed it up. And then we came over here and got... I mean, the drop drawing. Yeah. I dropped. Yeah. Yeah. Because you have the cover, you have... Yes. I did do 2 prints of those, and I didn't like them because they didn't set me up the right way. Oh, yeah. In New York. ¿Ven? Los ojos cerrados. O sea, siempre es no ver el resultado, no planearlo, no forzarlo.
De hecho, esta es una placa de cobre porque está preparando unas placas de cobre para hacer una serie de grabados de los drop drawings, de un drop drawing. Y entonces vemos cómo va quedando marcada la placa de cobre. Y luego, para pasar, está este. Este es uno de los dibujos del metro. No sé si han viajado en el metro de Nueva York, en cualquier metro, pero especialmente el de Nueva York, que mantener el equilibrio es muy complicado. Entonces el dibujo otra vez se hace solo, o sea, lo único que el artista tiene que hacer es quedarse por encima del rectángulo de la página y dejar que el movimiento y que el tren, digamos, haga el dibujo.